Dice crear una clase de nombre libro que contenga los siguientes atributos: código, título, autor, número de páginas. Luego tenemos que crear los métodos get y set para cada atributo. También tenemos que crear un método toString para mostrar la información relativa al libro con el siguiente formato: el libro, y luego tiene que salir el código creado por el autor, tiene que salir luego el nombre del autor, ahí tiene que salir la cantidad de páginas, y con eso vamos a crear en el fichero main dos objetos con los valores que deseemos, y los vamos a mostrar en pantalla. Más que todo para probar, claro, los métodos get, set, el constructor. Y finalmente vamos a indicar cuál de los dos tiene más páginas. Bien, entonces eso es lo que hay que hacer, y para ello, entonces vamos a diseñar nuestra clase. El nombre de la clase va a tener cuatro atributos: código, título, autor y número de página. Código, título, autor, es decir, el nombre del autor, y número de páginas, que vamos a poner simplemente como páginas. Esos son los atributos. Ahora vamos a hacer los métodos get y set. Para esto, entonces, hacemos para cada atributo un método get y un método set. Get, código. También podemos hacer el método set, código. Lo mismo tendríamos que hacer el método get para el título y el método set para el título. Lo mismo tenemos que hacer para autor y para páginas, que no lo voy a hacer en este momento, sino lo vamos a hacer solamente cuando ya estemos codificando esto. Pero tendríamos que tener igual un método get autor, set autor, otro método get páginas y otro método set páginas. También necesitamos un constructor, el constructor libro. A todos estos métodos se les colocan los paréntesis para indicar que son funciones o métodos. El constructor libro, por supuesto, va a tener los parámetros de código, título, autor y la cantidad de páginas. Además, nos dice que tenemos que crear un método toString. Entonces también nos está pidiendo que vayamos a crear un método que se llama toString. Recordando un poco todo esto, vamos a decir que estos métodos get lo que hacen es obtener el valor del atributo, cosa de hacer algo con ese valor, tal vez mostrarlo, tal vez hacer un cálculo, pero nos permite obtener el valor del atributo. En cambio, los métodos set son aquellos que establecen ese valor, colocan ese valor, definen ese valor. Si pongo set código, seguramente voy a tener un parámetro donde me diga qué código quiero colocar a ese objeto libro que estamos utilizando.
El get obtiene el valor, el set define el valor, establece el valor. Después el método toString lo que hace es devolver una cadena que represente ese objeto. En este caso la cadena que queremos es una que va a indicar que un libro con tal código y de tal autor tiene tal cantidad de páginas. O sea, esta cadena va a ser una cadena representativa e informativa del objeto. Bien, entonces esto es aproximadamente lo que vamos a hacer. Aproximadamente porque hay varios métodos que además hay que incluir. Para hacer esto entonces vamos a irnos al IDE que estamos manejando, al entorno de desarrollo integrado, que se llama en nuestro caso el NetBeans. Tenemos que crear un nuevo proyecto. El proyecto es una aplicación Java. El nombre, en nuestro caso, va a ser ejemplo 15. Ejemplo 16. Tenemos acá entonces el proyecto, un esqueleto para nuestro proyecto que se llama ejemplo 16. Estoy borrando los comentarios que en este caso no nos ayudan en nada. Además vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo va a ser un archivo que va a contener la clase Java. Como nos han indicado, esa clase se va a llamar libro. Otra vez tenemos algunos comentarios que no nos sirven en este momento. Los comentarios que nosotros hagamos, esos van a ser de utilidad. Ahora tenemos que definir los métodos para los atributos para la clase libro. Los atributos son código, título, autor y cantidad de páginas. Entonces el código va a ser seguramente una cadena. Lo mismo para el título. Lo mismo para el autor, es decir, el nombre del autor. Y la cantidad de páginas, esa podría ser un entero que diga páginas. Esos son todos los atributos. Pero no nos olvidemos que estamos trabajando ya con el tema de encapsulación. Ya sabemos cómo y para qué sirve cómo hacer la encapsulación y para qué sirve. Entonces tenemos que hacer estos atributos privados, de modo que solamente puedan ser accedidos mediante métodos que vamos a crear ahora. Primero vamos a crear el constructor. El constructor se llama libro. El constructor tiene el mismo nombre que la clase. Entonces vamos a colocar el código con la letra C, el título con la letra T, el autor con la letra A y la cantidad de páginas con la letra P. ¿Qué es lo que va a hacer ese constructor? Simplemente va a asignar esos parámetros que vamos a pasar, ¿no? Es decir, todos estos son los parámetros de la función. En este caso son 4 parámetros. Son datos que pasamos a la función, que entran hasta el cuerpo de la función, para hacer algo con ellos. En este caso lo que se va a hacer es asignarlos a los atributos. Entonces pondríamos, el código va a ser C, porque es el parámetro que pasó. Título igual T, el autor
Y finalmente la cantidad de páginas va a ser P. Y entonces ese es el constructor. Pero también nos han dicho que tenemos que hacer métodos get y set para cada atributo. Entonces vamos a hacer el método get para código. Básicamente coloco get y luego el nombre del campo. Pero tenemos que decir, aparte de que es un método público, tenemos que decir qué tipo de valor devuelve este método. En este caso el código es una cadena, por lo tanto va a devolver una cadena. Y acá en el cuerpo de la función es donde le decimos devolver esa cadena. Es decir, que el resultado de esta función, de este método, sea la cadena justamente del código. El código, que es una cadena, que es un atributo de la clase libro, ese es el que va a devolver este método. Entonces, return, que quiere decir devolver, y ahí le decimos que queremos que devuelva el código. De la misma manera podemos hacer los métodos get de título, autor y páginas. Entonces, vamos a copiar esto para acelerar todo esto. Lo único que cambia es que acá este método get ya no es para el código, sino para el título. Y tiene que devolver el título del libro. Acá tiene que devolver el autor. Entonces devuelve el atributo autor. Acá tiene que devolver la cantidad de páginas. Y devuelve la cantidad de páginas. En este caso hay acá un mensaje de error porque si leemos el mensaje nos está indicando que los tipos son incompatibles. Dice, ese entero no puede ser convertido a cadena. Porque eso está mal. Porque páginas lo hemos definido como entero y aquí le estoy indicando que me devuelve una cadena. Entonces, no. Si el atributo páginas es entero, la función tiene que devolver un entero. Y eso es el método, esos son los métodos get. Ahora vamos a hacer los métodos set. Estos métodos establecen un valor, entonces no devuelven nada, no necesitan devolver ningún valor, por eso ponemos void. Luego colocamos set y luego colocamos el nombre del atributo. En este caso, sí necesitamos un parámetro, porque como es un dato a que vamos a establecer, tenemos que de alguna manera pasar ese dato a la función. Y los datos pasan en este lugar. Así. Acá le estoy indicando dentro de los paréntesis del método que va a aceptar un parámetro que se va a llamar C. Ese parámetro entra a la función o al método en este caso y con ese parámetro hacemos algo. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente asignarlo al atributo código. Y eso es todo. Lo mismo tenemos que hacer para el resto de los atributos. Eso será para el título, para el autor y para la cantidad de páginas. Entonces acá ya ponemos que esto es para el título. Acá puede ser lo mismo o puede ser otra variable, no importa. Pero eso sí que tiene que ser asignado al atributo correspondiente. Acá tiene que devolverse el autor. Y el atributo se llama autor. Acá se llama páginas. Y no es una cadena, es un valor entero. Entonces ponemos que la cantidad de páginas es igual a ese parámetro. Esto es lo que, así es como creamos la encapsulación. La encapsulación la hemos hecho haciendo que todos los atributos sean privados. Y después hemos creado los métodos get
y los métodos set para acceder a través de métodos a esos atributos. Está casi todo el planteamiento listo, solamente que nos falta el método toString. El planteamiento mismo del ejercicio nos ha indicado que tenemos que crear un método toString. Ese método toString es un método que representa el objeto que hemos creado, cualquiera que sea, pero como una cadena. Entonces va a devolver una cadena, se va a llamar el método toString, y ahí es cuando tenemos que decirle que queremos que nos devuelva una cadena que represente al objeto. Voy a poner esto como un comentario porque en el planteamiento nos dice que tiene que salir la información del libro en este formato. Entonces nosotros le decimos queremos que retorne esto, que diga el libro, pero después de eso tiene que salir el código real. Entonces ahí es donde hago una concatenación y le pongo más y el atributo código. Luego tiene que decir creado por el autor, y luego tiene que salir el verdadero nombre del autor, que está en el atributo autor. Coloco tiene, y luego tiene que salir la cantidad de páginas. Esa cantidad de páginas está en el atributo páginas. Y por último tiene que salir páginas y acaba ahí. Entonces va a decir el libro, luego sale el código, porque este ya es una variable, ya no está entre comillas, por lo tanto va a salir el valor del atributo creado por el autor, y lo mismo, aquí va a salir el nombre del autor, tiene, y luego va a salir el atributo páginas, y luego ya textualmente lo mismo, páginas. Con eso entonces está concluido el ejercicio así como ha sido planteado. Sin embargo, en el planteamiento también dice, en el fichero main crear dos objetos libro con los valores que se quieran y hay que mostrarlos en pantalla. Por último, indicar cuál de los dos tiene más. Entonces, para ello nos vamos a este archivo donde está nuestra función main. Esta es la función que se va a ejecutar. Como tenemos que crear dos objetos de tipo libro, entonces ponemos libro, digamos libro 1. Voy a colocar L1 y creamos como siempre con el operador new y luego lo llamamos al constructor con los datos que nosotros queramos. Digamos que este libro tiene código A101 porque primero tengo que pasarle el código según el constructor, así que hemos creado el constructor que primero pase el código. Luego viene el título se va a llamar, podría ser el lenguaje Java. Luego viene el autor, cual nos inventamos y ponemos cualquier nombre. Y luego viene un entero con la cantidad de páginas, que supongamos sea 380. Así se ha creado un objeto L1 con esos datos. Pero nos han dicho que tenemos que crear dos. Entonces, creo otro objeto que se llame L2 y le pongo otros datos. Supongamos que este sea el libro 102. El nombre va a ser otro. Programando en PHP. Supongamos que su autor es
Andrés Cortés. Con cantidad de páginas 289. Hemos creado los dos objetos. Son dos libros. El planteamiento también dice que tenemos que mostrarlos. Entonces, ¿cómo los mostramos? Justamente para eso sirve nuestro método toString. Pero eso saca una cadena, no la está mostrando. Para mostrar tendremos que llamar a un método de systemout que muestre algo así. Libro 1, dos puntos. Y lo mismo para el libro 2. Le ponemos L2. Ahí se van a mostrar los dos libros. Finalmente nos tiene que decir, según el planteamiento, cuál de los dos tiene más páginas. Entonces, comparamos la cantidad de páginas del libro 1 con el libro 2. Para ello podemos colocar L1, la cantidad de páginas, si es mayor a L2, en el atributo páginas también, entonces escribimos que L1 es el que tiene más páginas. Caso contrario, escribiríamos que el libro 2. Pero aquí vemos un mensaje, una señal de error. Porque de eso se trata la encapsulación. Dice que páginas tiene un acceso privado al libro. No puedo acceder directamente al atributo páginas. Porque lo hemos declarado privado, porque hemos hecho uso de la encapsulación. Entonces esto no es posible. ¿Cómo tenemos que acceder? A través de sus métodos get y a través de los métodos set. En este caso queremos obtener el valor de la cantidad de páginas del libro 1. Entonces ahí tenemos un método get que se llama get páginas. Y para L2 lo mismo. Get páginas. Ahora sí. Si los libros tienen la misma cantidad de páginas, va a salir un mensaje errado, ¿no? Que nos diga el libro 2 tiene más páginas. Pero eso sería fácil solucionar. Entonces hagamos eso también. Si vamos a decir, si la cantidad de páginas del libro 1 es igual a la cantidad de páginas del libro 2, entonces que el mensaje sea ambos libros tienen la misma cantidad de páginas. Y si no es eso, ahí sí quiere decir que el libro 2 tiene más páginas. Eso es todo. Lo único que quedaría sería ejecutar esto para que se muestre el resultado de la ejecución, que está acá abajo. El libro A101 creado por el autor Nick Smith tiene 380 páginas. Eso es lo que sale por el método toString que hemos definido para esta clase. Ahora nos muestra el libro 2 en esta parte y finalmente, después de nuestras comparaciones, sabemos que el libro 1 tiene más páginas. Y eso es todo cuanto teníamos que hacer según el planteamiento.